Chica entra en una boda como invitada y sorprende al salir como la nueva novia del millonario. La villa junto al mar brillaba con un esplendor tan deslumbrante que casi parecía un sueño. Las olas rompían contra las piedras, creando una melodía suave que se mezclaba con risas y murmullos de elegancia. Chica, una joven artista con una paleta llena de matices, se sentía completamente fuera de lugar, aunque la invitación de su amiga había llegado con un halo de promesa. La realidad era que no esperaba nada más que ser un espectador en medio de un cuento de hadas. Pero ese cuento de hadas se tornó más intrigante cuando la miró. Rafael, el carismático millonario, estaba al centro de todo, sonriente, envuelto en un halo de confianza que hacía palpitar el corazón de todos a su alrededor. Sus ojos, castaños y llenos de luz, se encontraron con los de Chica, y el tiempo pareció detenerse por un instante. En medio de los brindis y los bailes, una chispa de conexión surgió. Su mundo cambió, y su pecho se llenó de un deseo desconocido. Mientras la ceremonia avanzaba, la novia, una mujer de belleza fría y risa afilada, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Chica sintió un nudo en el estómago, viendo cómo ella manipulaba a los presentes con un alegato de amor que se sentía más como una obra de teatro que un sentimiento genuino. Sin embargo, el momento más aterrador llegó cuando una vidente, con ojos que parecían ver más allá de las apariencias, declaró que el verdadero amor tenía un precio que pocos estaban dispuestos a pagar. La tensión aumentó cuando la novia descubrió un secreto oscuro sobre Rafael, algo que podría destruir su mundo de ensueño. La ferocidad comenzó a brotar en el aire, como un trueno distante, antes de una tormenta. Chica, impulsada por la valentía que nunca supo que poseía, decidió interponerse, revelando sus sentimientos sin pensar en las consecuencias. «No puedo dejar que arruines su vida», susurró, aunque su voz temblaba. Los ojos de Rafael se abrieron en sorpresa, lucha y confusión. Su pasado lo perseguía, y ella era la nueva incorporación en su vida que lo aterraba. Mientras su corazón latía 1000 por hora, los murmullos de la multitud se convirtieron en un rugido ensordecedor. Chica también sentía ese peso en su pecho, la tentación de retirarse, pero era demasiado tarde. Ya había cruzado una línea. La novia, rostro enrojecido de furia, se abalanzó sobre Chica, mientras un rival celoso acechaba en las sombras, listo para lanzar su propio golpe. La atmósfera se volvía cada vez más intensa. A medida que los sentimientos entre Chica y Rafael crecían, los fantasmas de un pasado incierto comenzaron a acechar, revelando que su conexión podía ser parte de un destino mayor. Las miradas del público, llenas de juicio y curiosidad, pesaban sobre ellos como un manto pesado. La línea entre amor y odio se difuminaba. ¿Lograrían escapar de la furia de la novia y encontrar su camino juntos? ¿O las sombras del pasado los separarían para siempre? Las luces titilaban, la música sonaba en un crescendo emocionante, y la incertidumbre flotaba en el aire, como un desafiante aguacero que se precipita. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos ten relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e mi comunidad. Sua participación faz toda a diferença. Vamos a interagir. La atmósfera en la villa era electrizante. Las miradas de la multitud, unas llenas de curiosidad y otras de juicio, se centraban en Chica y Rafael. El corazón de Chica latía desbocado.
La furia de la novia, al borde del estallido, era palpable. Cuando la novia se lanzó hacia ella, con garras, como si fuera una leona protegiendo su presa, el aire se volvió espeso. Pero en ese instante, un grito desgarrador rompió la tensión. ¡Detente! Una figura emergió entre la multitud. Era la hermana de Rafael, Elena, con lágrimas en los ojos. Todos quedaron en silencio. Los murmullos se apagaron como si alguien hubiera apagado un interruptor. La mirada de Elena fulminó a su hermano, como si supiera algo que nadie más conocía. «Tienes que saber la verdad», gritó, su voz resonando con un eco de urgencia que llenó la villa. Chica, confundida, sintió que el corazón se le detendría. ¿Qué podía ser tan importante que incluso la novia, a punto de atacar, se detuvo en seco? Los ojos de Rafael se abrieron de par en par. Su confusión y asombro se mezclaron en su rostro. La multitud contuvo la respiración, como si el mundo entero hubiera decidido observar el desenlace de una obra en su acto final. «Rafael, lo que te oculté». Elena respiró hondo. No eras el único con un pasado oscuro. Esa mujer, su verdadero nombre no es Julia. El nombre salió de sus labios como una bala. Es Valentina, la hija del hombre con quien tu padre estaba en negocios, el mismo que lo traicionó. Nunca se había visto a Rafael tan pálido. Sus ojos se entrecerraron mientras la revelación comenzaba a calar en él. La novia, Valentina, retrocedió un paso, aturdida. «¿Qué estás diciendo?», replicó, su arrogancia desvaneciéndose rápido. La multitud comenzó a murmurar, los rostros llenos de incredulidad. «Tu familia arruinó la vida de la mía y ahora estás aquí, celebrando la boda como si nada». Las palabras de Elena salieron a borbotones, cada sílaba impregnada de dolor. El silencio reveló el temor colectivo en la villa. «Tu padre nunca debió hacer negocio con el hombre equivocado. Sé que buscabas venganza. No puedo dejar que sigas adelante con esto». La mirada de Rafael se volvió hacia Chica, llena de angustia y temor. Ella sintió una punzada en el corazón, cada latido resonando con la posibilidad de descubrir más verdades oscuras. No solo una cuerda tensada a punto de romperse. «Esto no puede estar sucediendo», gritaron algunos invitados, mientras otros comenzaban a alejarse, buscando refugio en la verdad que se les había negado. Chica se dio cuenta de que todo lo que había creído sobre este lugar, sobre Rafael y su aparente felicidad, era una fachada de cristal listo para romperse. El amor y la traición, el odio y el perdón, todo giraba en un torbellino espeluznante. ¿Puede el amor sobrevivir en medio de tanto caos? ¿O solo los secretos más oscuros tienen un poder que no puede ser ignorado? De repente, un estruendo resonó, y todos se volvieron hacia la puerta principal. Un hombre entró, empujando a los guardias con furia. Su voz resonó en la habitación. «¿Dónde está mi hija?». El rostro de Rafael se tornó en terror. «Papá», murmuró. El aire se volvió más denso, y Chica sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que había pasado en esa noche mágica se volvía un laberinto de dudas y elecciones desesperadas. ¿Quién era realmente Rafael? ¿Qué secretos más se ocultaban en la sombra de la villa? La calma previa se tornó en caos y confusión, y Chica supo que nada volvería a ser igual. La atmósfera en la villa seguía cargándose de tensión. El rostro de Rafael mostraba un torrente de emociones: miedo, confusión, dolor. Chica observaba, sintiendo su propio corazón tambalear en su pecho. La inesperada entrada de su padre había dado un giro crucial a la historia, y las palabras de Elena aún resonaban en el aire. «Papá», murmuró Rafael, su voz apenas un susurro. Cada palabra
parecía colisionar en su mente como un eco lejano, y la multitud estaba sumida en una mezcla de asombro y temor, con miradas nerviosas que se cruzaban a su alrededor. De repente, un alboroto deslizó la tensión a un nuevo nivel. La figura que había irrumpido en la sala no solo era un padre, sino un hombre de poder, un empresario conocido, con un pasado lleno de secretos que muchos preferían dejar enterrados. Su mirada se fijó en Valentina, o Julia, como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. «¿Dónde está mi hija?», su voz resonó como un trueno. En ese instante, el mundo pareció detenerse. La atmósfera se volvió densa, y los invitados murmuraban con preocupación. Valentina retrocedió, su arrogancia desplomándose, mientras Rafael, al borde del colapso, intentaba asimilar la revelación de Helena. Chica sintió un estremecimiento recorrer su espalda. Aquella noche mágica se desmoronaba, y el caos se apoderaba de cada rincón. «¡Espera!», gritó Rafael, con una súplica en su voz. Se giró hacia Valentina, buscando respuestas. «¿Es cierto? ¿Qué es lo que estás ocultando?». Sin embargo, antes de que Valentina pudiera responder, el padre de Rafael dio un paso al frente, su mirada penetrante como una espada. «No hay tiempo para juegos», dijo, su tono helado. «La verdad es que todo este asunto es una trampa, una opuesta a nuestra familia. Y tú, Valentina, no eres quien pretendes ser». Las palabras cayeron como pesadas losas, y el silencio se adueñó del lugar. «Mi familia ya ha sufrido demasiado por culpa de los engaños», continuó él, revelando que la traición anterior no solo había afectado a Rafael, sino a todo su linaje. Chica sintió que la respiración se le cortaba. ¿Qué más podía salir a la luz? Los rostros antes llenos de curiosidad y juicio ahora mostraban confusión absoluta. «¿Qué quieres decir?», preguntó Valentina, ahora visiblemente inquieta. Su padre se acercó, casi olfateando el miedo en el aire. «Tu madre, Valentina, no murió como todos creen. La verdad que te han ocultado es que ella está viva y ha estado esperando este momento para volver a tomar el control». Chica sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. La revelación era estremecedora. Valentina, la novia que hasta entonces parecía ser el epítome de la estabilidad, se desmoronaba ante sus propios secretos. Su rostro se tornó pálido. Lo que había sido un símbolo de éxito y alegría, ahora perdía su forma y daba paso a la incertidumbre. «Mi madre», murmuró Valentina, los ojos llenos de lágrimas. «¿Es verdad? ¿Ha estado viva todo este tiempo?». Las miradas de la multitud cambiaron. La curiosidad ahora se mezclaba con el horror. «Es el ciclo de venganza de nuestra familia», dijo el hombre. Su voz nunca había sonado tan amenazadora. «Y ahora, con todo expuesto, debemos decidir. ¿Seguiremos este camino o pondremos fin a la locura?». Chica se sintió atrapada en un torbellino de emociones. Los lazos de amor y traición se entrelazaban, y la luz del amor que había comenzado a descubrir entre ella y Rafael parecía desvanecerse. Un grito silencioso resonó en su interior. ¿Puede el amor prosperar en medio de un caos tan profundo? Al mirar a Rafael sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Todo lo que había creído, todo lo que habían construido en ese breve momento, se desmoronaba. ¿Podrían ellos dos encontrar la verdad entre tanto engaño? ¿O las sombras que se avecinaban destruirían todo lo que había florecido? La incertidumbre envolvía cada rincón de la villa, como un denso manto que nadie podía apartar. La atmósfera en la villa seguía cargándose de tensión. El rostro de Rafael mostraba un torrente de emociones: miedo, confusión, dolor. Chica observaba, sintiendo su propio corazón tambalear en su pecho.
La inesperada entrada de su padre había dado un giro crucial a la historia, y las palabras de Helena aún resonaban en el aire. «Papá», murmuró Rafael, su voz apenas un susurro. Cada palabra parecía colisionar en su mente como un eco lejano, y la multitud estaba sumida en una mezcla de asombro y temor, con miradas nerviosas que se cruzaban a su alrededor. «¿Dónde está mi hija?», repitió el padre, su voz reverberando con una autoridad que difícilmente podía ignorarse. Chica sintió la tensión como una cuerda tensa, dispuesta a romperse. La mirada del padre se fijó en Valentina, o Julia, y sus ojos ardían con una rabia que la joven nunca había visto antes. «Este es un juego peligroso, y tú no solo eres una simple novia», continuó él, el aire pesado alrededor de ellos. «Las cosas que haces, el camino que sigues, terminará mal. Solo estás jugando con fuego». La amenaza era clara. Los murmullos comenzaron a crecer entre la multitud. Las miradas se deslizaban de un rostro a otro. Valentina se enderezó, intentando recuperar una pizca de su arrogancia, pero el pánico brillaba en sus ojos. «No tengo miedo de ti», replicó, pero su voz sonaba vacía. Mientras tanto, Rafael se tornaba cada vez más pálido. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ocultó?» «Valentina». La confusión y el horror eran evidentes en su rostro. La multitud contuvo la respiración y el silencio lo envolvió todo. Pero justo en ese momento de tensión máxima, la puerta de la villa se abrió de golpe, y una figura se asomó en el umbral, haciendo que todos giraran la mirada. Era una mujer mayor, con el cabello canoso y arrugas profundas marcándole el rostro. Pero lo más impresionante era su porte. No había duda, era Valentina, sí, pero con algo más, un aire de poder y determinación que la joven desde luego no tenía. «Mamá», exclamó Valentina, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y desesperación. La multitud murmuró, perpleja ante el regreso inesperado de la madre. La mujer caminó hacia el centro de la sala, ignorando las miradas de asombro. «He venido a reclamar lo que es mío». Su voz retumbaba en las paredes de la villa. «Tu boda es un acto de traición hacia nuestra familia, y yo no permitiré que sigas adelante con esta farsa». Los rostros se volvieron hacia ella, con asombro y miedo. «¿Qué? ¿Cómo es posible?», preguntó Rafael, dando un paso hacia adelante. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, la mujer continuó. «Valentina, tú no eres quien crees que eres. Eres la hija de un legado que arrastramos desde hace años. No puedes traicionar a aquellos que te dieron vida». Chica sintió que el aire se le escapaba por la boca. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba. Valentina no solo era una novia manipuladora, sino un peón en un juego que siempre fue más grande que ella. La verdad chorreaba como un manantial, desgarrando las ilusiones. Los murmullos se convirtieron en gritos de incredulidad. Algunas personas retrocedieron, otras se acercaron, queriendo escuchar más. Todo era demasiado. La realidad se transformaba y los secretos oscuros de la familia de Rafael parecían estar más arraigados de lo que todos imaginaban. «Déjame en paz», soltó Valentina. Su voz era un grito y un lamento. «No sé qué estás diciendo. He intentado seguir adelante». Pero las palabras se perdieron en el bullicio de la multitud. El padre de Rafael tomó la delantera. «Dame tu mano, Valentina. No puedes escapar de lo que eres». Su mirada estaba fija en ella con una mezcla de desesperación y amor. «¿Escapar de quién? ¿De ti?», Valentina gritó. Su voz sonaba como si intentara luchar contra la marea oscura que se avecinaba. «¿Qué es lo que quieres de mí?». Chica lo sintió como un torrente de emociones. Su corazón latía con fuerza. Las conexiones entre ellos se deshacían como hilos.
Mientras tanto, el padre de Rafael reveló: el abuso de poder que nuestra familia llevó a cabo no solo nos expone a nosotros, sino que te destruirá a ti también. Todo se congeló en ese instante. Nadie se atrevía a respirar. El desenlace se acercaba como un relámpago. Chica miró a Rafael y él estaba perdido, inundado de preguntas. ¿Qué pasaría ahora? Tenía miedo. ¿Su amor podría resistir esto? Todo parecía tan irremediablemente confuso. El caos alcanzó un nuevo nivel y en medio del griterío, Valentina se volvió hacia su madre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me lo dijiste antes? La inminente revelación se acentuaba, dejando un eco de ansias incontrolables por conocer la verdad definitiva. El destino de cada uno pendía de un hilo. El vaivén de amor y destrucción marcaba el compás de su propia historia. La noche, cargada de secretos, se desbordaba. La atmósfera seguía cargada de tensión, y las palabras de la madre de Valentina resonaban como un eco en la mente de Chica. No podía quitarse de la cabeza lo que acababa de escuchar. El misterio de la vida de Valentina se estaba deshilachando frente a sus ojos. ¿Qué es lo que estás diciendo, mamá?, gritó Valentina. Su voz se mecía entre el ruego y la furia. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la multitud, paralizada, observaba el caos emocional que se desataba ante ellos. Chica sintió que su propio corazón se detenía en el pecho. La revelación era devastadora. La madre de Valentina atravesó la sala. Su mirada fija, su presencia imponía. Ha llegado el momento de liberar a nuestra familia de las cadenas del pasado, declaró. Y el silencio se adueñó del salón. Los murmullos comenzaron a crecer, con la confusión extendiéndose como un manto. Rafael dio un paso adelante, su voz temblorosa pero decidida. ¿Pero qué significa esto para nosotros? Todo lo que creía, todo lo que pensaba que era verdad, ¿es solo una mentira? Cada palabra salía entre jadeos, mientras un nudo se formaba en su garganta. La tensión se incrementaba, todos estaban al borde de la incredulidad. Y interrumpió el clamor colectivo. La puerta principal se volvió a abrir, y un grupo de hombres vestidos de traje irrumpió. Eran rostros conocidos entre los asistentes, pero Chica no podía comprender cómo se habían acercado tanto. «¡Nadie se mueva!», uno de ellos gritó. Su voz cortaba el aire como una cuchilla. Las miradas se dispararon hacia ellos, llenas de sorpresa y miedo. El líder del grupo, un hombre de mirada fría y sonrisa cruel, se acercó al centro del salón. «Vine a solucionar un problema familiar», dijo, y su voz tenía un tono conocido que le pareció a Chica inquietante. Quiso retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo. «¿Qué haces aquí, Jorge?», preguntó la madre de Valentina. Sus ojos brillaban con furia. «Este no es tu lugar». Un murmullo recorrió la sala. El nombre sonaba peligrosamente familiar, y los corazones de todos parecían detenerse. Jorge sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «¿Y qué hay de mí? ¿Lugar? Valentina no puede seguir con esta farsa, ni ella ni tú». Con un gesto de su mano, los hombres a sus lados comenzaron a avanzar. «Es hora de que la verdad salga a la luz». Chica sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La atmósfera se volvió más pesada, una tormenta de emociones y secretos acampando en el corazón de la sala. De repente, Valentina se lanzó hacia su madre. «¿Quién es ese hombre? ¿Qué tienes que ocultar?». Las palabras brotaban de su boca, ardientes y saturadas de dolor. «Cállate, Valentina», la madre respondió, su voz desgarradora. «No sabes lo que estás diciendo, no entiendes las consecuencias». Las miradas se cruzaban, sorprendidas, preocupadas. «Sí las entiendo. He vivido con mentiras. Esta vida, todo es una trampa». Valentina gritó, temblando de rabia. La situación se volvía más caótica, y Chica sentía que cada segundo era un golpe más a su ya abrumada conciencia. Pero justo en
Ese momento, Jorge se volvió hacia Rafael, y el aire parecía desaparecer en la sala. Rafael, es hora de recordar lo que realmente eres, de dónde vienes, aseguró con una mirada que helaría la sangre. Tu madre también tenía secretos que han sido enterrados, y tú eres parte de un juego más grande, uno que decidirá nuestro destino. Cada palabra, un impacto que reverberaba. Chica se sintió mareada. ¿Qué significaba eso? Las palabras le cortaban el aliento. Espera, ¿qué juegos? ¿Qué quieres decir con que eres parte de esto? Rafael murmuró angustiado, su rostro palideciendo. Jorge avanzó, acorralándolo. Lo que tú ignoras podría costarte la vida. Tu madre estaba implicada en algo que jamás debió ocurrir. Está viva por una razón, y esa razón se relaciona contigo. ¡Basta!, gritó Chica. Pero el caos ya había estallado. La multitud enloquecía. Esa revelación era como un volcán a punto de erupción. Valentina se volvió hacia su madre. Su mirada, desesperada, se transformó en algo más oscuro. ¿Es cierto? ¿Es por eso que tenemos cicatrices en nuestras almas? Todo lo que hemos vivido, todo lo que son nos ha llevado hasta aquí en esta villa, declaró Jorge, y el aire se tornó irrespirable. Con el eco de su voz resonando, Chica supo que el juego había cambiado por completo. Cada relación, cada secreto, estaría a punto de ser desvelado. ¿Podrían Rafael y Valentina soportar la verdad que los había atado en una danza mortal? Ella temía que lo que quedaba por descubrir sería peor de lo que jamás había imaginado. Con cada revelación, algo en su interior se quebraba un poco más, y en medio de la conmoción, una pregunta persistía en su mente. ¿De verdad podrían encontrar la manera de seguir adelante? ¿O el pasado los atraparía a todos? La oscuridad las echaba, y el desenlace era incierto. La atmósfera seguía cargada de tensión, y las palabras de la madre de Valentina resonaban como un eco en la mente de Chica. No podía quitarse de la cabeza lo que acababa de escuchar. El misterio de la vida de Valentina se estaba deshilachando frente a sus ojos. «¿Qué es lo que estás diciendo, mamá?», gritó Valentina. Su voz se mecía entre el ruego y la furia. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la multitud, paralizada, pensaba que era verdad. ¿Es solo una mentira? Cada palabra salía entre jadeos, mientras un nudo se formaba en su garganta. La tensión se incrementaba. Todos estaban al borde de la incredulidad. Y entonces, un estruendo ensordecedor interrumpió el clamor colectivo. La puerta principal se volvió a abrir con un golpe, y un grupo de hombres vestidos de traje irrumpió. Eran rostros conocidos entre los asistentes, pero Chica no podía comprender cómo se habían acercado tanto. Uno de ellos gritó. Su voz cortaba el aire como una cuchilla. Las miradas se dispararon hacia ellos, llenas de sorpresa y miedo. El líder del grupo, un hombre de mirada fría y sonrisa cruel, se acercó al centro del salón. «Vine a solucionar un problema familiar», dijo, y su voz tenía un tono conocido que le pareció a Chica inquietante. Quiso retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo. «¿Qué haces aquí, Jorge?», preguntó la madre de Valentina. Sus ojos brillaban con furia. «Este no es tu lugar». Un murmullo recorrió la sala. El nombre sonaba peligrosamente familiar, y los corazones de todos parecían detenerse. Jorge sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «¿Y qué hay de mi lugar? Valentina no puede seguir con esta farsa, ni ella ni tú». Con un gesto de su vivido con mentiras. «Esta boda, esta vida, todo es una trampa», Valentina gritó, temblando de rabia. La situación se volvía más caótica y Chica sentía que cada segundo era un golpe más a su ya abrumada conciencia. Pero justo en ese momento, Jorge se volvió hacia Rafael, y el aire parecía desaparecer en la sala. «Rafael, es hora de recordar lo que realmente eres»,
¿De dónde vienes?, aseguró con una mirada que helaría la sangre. Tu madre también tenía secretos que han sido enterrados, y tú eres parte de un juego más grande, uno que decidirá nuestro destino. Cada palabra, un impacto que reverberaba. Chica se sintió mareada. ¿Qué significaba eso? Las palabras le cortaban el aliento. Espera, ¿qué juegos? ¿Qué quieres decir con que eres parte de esto? Rafael murmuró, angustiado, su rostro palideciendo. Jorge avanzó, acorralándolo. Lo que tú ignoras podría costarte la vida. Tu madre estaba implicada en algo que jamás debió ocurrir. Está viva por una razón, y esa razón se relaciona contigo. ¡Basta!, gritó Chica, pero el caos ya había estallado. La multitud enloquecía. Esa revelación era como un volcán a punto de erupción. Valentina se volvió hacia su madre. Su mirada desesperada se transformó en algo más oscuro. ¿Es cierto? ¿Es por eso que tenemos cicatrices en nuestras almas? Todo lo que hemos vivido, todo lo que son, nos ha llevado hasta aquí, en esta villa, declaró Jorge. Y el aire se tornó irrespirable. Con el eco de su voz resonando, Chica supo que el juego había cambiado por completo. Cada relación, cada secreto, estaría a punto de ser desvelado. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un disparo resonó en el aire. El sonido era como un trueno que partía el cielo, y la sala quedó en un silencio sepulcral. Chica sintió que el mundo se desmoronaba ante sus ojos. Valentina cayó al suelo con un grito, y Rafael se lanzó hacia ella en un segundo, pero fue demasiado tarde. El pánico se desató, gritos y empujones. Las luces parpadeaban, y la confusión reinaba. «¡Madre, no!», gritó Valentina, sangrando. La madre, con los ojos desorbitados, no podía creer lo que estaba sucediendo. Los hombres de Jorge parecían tan aturdidos como el resto. Chica no podía moverse. Los cuerpos se agolpaban. La escena se tornaba una espiral de horror. Rafael trataba de contener a Valentina en sus brazos. Su rostro blancuzco, su vida escurriéndose. «¿Por qué, Valentina? Responde», suplicó, el terror reflejado en sus ojos. Las miradas se cruzaban. Cada persona reflexionaba sobre el poder de la verdad, de lo oculto. Aquella era la elección de cada uno, y todo podía acabarse en ese instante. Con Valentina en el suelo y el caos a su alrededor, Chica comprendió que esta era solo la punta del iceberg. ¿Qué secretos más oscuros estaban sumergidos? El amor podría sobrevivir en medio de tanto desorden. La noche, cargada de secretos, se desbordaba y nadie sabía cómo saldrían de ese laberinto. La verdad entraba en un ciclo de dolor y el desenlace era más incierto que nunca. ¿En qué quedaría todo ahora? El futuro se desdibujaba en un mar de preguntas. La atmósfera seguía cargada de tensión, y las palabras de la madre de Valentina resonaban como un eco en la mente de Chica. No podía quitarse de la cabeza lo que acababa de escuchar. El misterio de la vida de Valentina se estaba deshilachando frente a sus ojos. «¿Qué es lo que estás diciendo, mamá?», gritó Valentina. Su voz se mecía entre el ruego y la furia. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la multitud, paralizada, observaba el caos emocional que se desataba ante ellos. Chica sintió que su propio corazón se detenía en el pecho. La revelación era devastadora. La madre de Valentina atravesó la sala. Su mirada fija, su presencia imponía. «Ha llegado el momento de liberar a nuestra familia de las cadenas del pasado», declaró, y el silencio se adueñó del salón. Los murmullos comenzaron a crecer, con la confusión extendiéndose como un manto. Rafael dio un paso adelante, su voz temblorosa pero decidida. «¿Pero qué significa esto para nosotros? Todo lo que creía, todo lo que pensaba que era verdad, ¿es solo una mentira?». Cada palabra salía entre jadeos, mientras un nudo se formaba en su garganta.
La tensión se incrementaba. Todos estaban al borde de la incredulidad. Y entonces, un estruendo ensordecedor interrumpió el clamor colectivo. La puerta principal se volvió a abrir con un golpe, y un grupo de hombres vestidos de traje irrumpió. Eran rostros conocidos entre los asistentes, pero Chica no podía comprender cómo se habían acercado tanto. «Nadie se mueva», uno de ellos gritó. Su voz cortaba el aire como una cuchilla. Las miradas se dispararon hacia ellos, llenas de sorpresa y miedo. El líder del grupo, un hombre de mirada fría y sonrisa cruel, se acercó al centro del salón. «Vine a solucionar un problema familiar», dijo, y su voz tenía un tono conocido que le pareció a Chica inquietante. Quiso retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo. «¿Qué haces aquí, Jorge?», preguntó la madre de Valentina. Sus ojos brillaban con furia. «Este no es tu lugar». Un murmullo recorrió la sala. El nombre sonaba peligrosamente familiar, y los corazones de todos parecían detenerse. Jorge sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «¿Y qué hay de mi lugar? Valentina no puede seguir con esta farsa, ni ella ni tú». Con un gesto de su mano, los hombres a sus lados comenzaron a avanzar. «Es hora de que la verdad salga a la luz». Chica sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La atmósfera se volvió más pesada. Una tormenta de emociones y secretos, acampando en el corazón de la sala. De repente, Valentina se lanzó hacia su madre. «¿Quién es ese hombre? ¿Qué tienes que ocultar?». Las palabras brotaban de su boca, ardientes y saturadas de dolor. «Cállate, Valentina», la madre respondió, su voz desgarradora. «No sabes lo que estás diciendo. No entiendes las consecuencias». Las miradas se cruzaban, sorprendidas, preocupadas. «Sí las entiendo. He vivido con mentiras. Esta boda, esta vida, todo es una trampa», Valentina gritó, temblando de rabia. La situación se volvía más caótica, y Chica sentía que cada segundo era un golpe más a su ya abrumada conciencia. Pero justo en ese momento, Jorge se volvió hacia Rafael, y el aire parecía desaparecer en la sala. «Rafael, es hora de recordar lo que realmente eres, de dónde vienes», aseguró con una mirada que helaría la sangre. «Tu madre también tenía secretos que han sido enterrados. Y tú eres parte de un juego más grande, uno que decidirá nuestro destino». Cada palabra un impacto que reverberaba. Chica se sintió mareada. ¿Qué significaba eso? Las palabras le cortaban el aliento. «Espera, ¿qué juegos? ¿Qué quieres decir con que eres parte de esto?», Rafael murmuró, angustiado, su rostro palideciendo. Jorge avanzó, acorralándolo. «Lo que tú ignoras podría costarte la vida. Tu madre estaba implicada en algo que jamás debió ocurrir. Está viva por una razón, y esa razón se relaciona contigo». «¡Basta!», gritó Chica, pero el caos ya había estallado. La multitud enloquecía. Esa revelación era como un volcán a punto de erupción. Valentina se volvió hacia su madre. Su mirada desesperada se transformó en algo más oscuro. «¿Es cierto? ¿Es por eso que tenemos cicatrices en nuestras almas? Todo lo que hemos vivido, todo lo que son, nos ha llevado hasta aquí, en esta villa», declaró Jorge, y el aire se tornó irrespirable, con el eco de su voz resonando. Chica supo que el juego había cambiado por completo. Cada relación, cada secreto estaría a punto de ser desvelado. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un disparo resonó en el aire. El sonido era como un trueno que partía el cielo, y la sala quedó en un silencio sepulcral. Chica sintió que el mundo se desmoronaba ante sus ojos. Valentina cayó al suelo con un grito, y Rafael se lanzó hacia ella en un segundo. Pero fue demasiado tarde. El pánico se desató, gritos y empujones. Las luces parpadeaban y la confusión reinaba. «¡Madre, no!»,
gritó Valentina, sangrando. La madre, con los ojos desorbitados, no podía creer lo que estaba sucediendo. Los hombres de Jorge parecían tan aturdidos como el resto. Chica no podía moverse. Los cuerpos se agolpaban. La escena se tornaba una espiral de horror. Rafael trataba de contener a Valentina en sus brazos, su rostro blancuzco, su vida escurriéndose. «¿Por qué, Valentina? Responde», suplicó, el terror reflejado en sus ojos. Las miradas se cruzaban. Cada persona reflexionaba sobre el poder de la verdad, de lo oculto. Aquella era la elección de cada uno, y todo podía acabarse en ese instante. Con Valentina en el suelo y el caos a su alrededor, Chica comprendió que esta era solo la punta del iceberg. ¿Qué secretos más oscuros estaban sumergidos? ¿El amor podría sobrevivir en medio de tanto desorden? En ese breve instante, el ruido del caos se desvaneció, y un nuevo personaje emergió del fondo de la sala. Era una mujer anciana, con una expresión enigmática. Chica la reconoció de inmediato. «Abuela», gritó, mientras la anciana se acercaba con una agilidad sorprendente para su edad. «Todo esto es parte de mi legado», dijo en voz baja, pero con una firmeza que hacía temblar a los presentes. «Lo que ocurre aquí cambiará el destino de todos. No puedes dejarte llevar por el dolor, Valentina. Hay algo que te he ocultado, algo que cambiará tu vida por completo». La multitud contuvo el aliento. La abuela, ella sabía más de lo que aparentaba. Las revelaciones que había traído en su interior eran más profundas que cualquier secreto conocido. Eres parte de un linaje que ha caído en desgracia. Lo que suceda esta noche no es solo un juego, es un llamado. La sala se sumió en un profundo silencio, y Chica sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué legado estaba a punto de revelarse? ¿Podría toda esta historia transformarse una vez más con una verdad que nadie esperaba? Y mientras la tensión aumentaba por el impacto de las palabras de la abuela, Rafael miró a Chica, y sus ojos reflejaron el caos que tenía lugar en su interior. ¿Qué iba a suceder ahora? ¿Cuántas más traiciones y secretos se revelarían? La noche que había comenzado como una celebración se había convertido en un desastre, y cada segundo contaba, ahora más que nunca. La historia apenas comenzaba a desenredarse, y lo que vendría sería todavía más devastador. La atmósfera seguía cargada de tensión, y las palabras de la madre de Valentina resonaban como un eco en la mente de Chica. No podía quitarse de la cabeza lo que acababa de escuchar. El misterio de la vida de Valentina se estaba deshilachando frente a sus ojos. «¿Qué es lo que estás diciendo, mamá?», gritó Valentina. Su voz se mecía entre el ruego y la furia. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la multitud, paralizada, observaba el caos emocional que se desataba ante ellos. Chica sintió que su propio corazón se detenía en el pecho. La revelación era devastadora. La madre de Valentina atravesó la sala, su mirada fija, su presencia imponía. «Ha llegado el momento de liberar a nuestra familia de las cadenas del pasado», declaró, y el silencio se adueñó del salón. Los murmullos comenzaron a crecer con la confusión, y su voz tenía un tono ominoso que le pareció a Chica inquietante. Quiso retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo. «¿Qué haces aquí, Jorge?», preguntó la madre de Valentina. Sus ojos brillaban con furia. «Este no es tu lugar». La multitud murmuró. El nombre sonaba peligrosamente familiar, como un fantasma en medio de la celebración. «¿Y qué hay de mi lugar? Valentina no puede seguir con esta farsa, ni tú». Con un gesto de su mano, los hombres a su lado comenzaron a avanzar, creando un ambiente pesado, como si una tormenta se avecinara. «Es hora de que la verdad salga a la luz», insistió Jorge, cuidando cada palabra, como si cada sílaba pesara más que el oro. Chica sintió que el aire se volvía irrespirable,
y todo se transformó en un caos de emociones. De repente, Valentina lanzó un grito desgarrador. «¡No! ¡No puedes hacer esto!». Su mirada era una mezcla de rabia y terror. Valentina se lanzó sobre su madre. «¿Quién es ese hombre? Dime la verdad». La tensión era palpable, y Chica sintió que el mundo giraba a su alrededor. En ese instante crítico, Valentina, con lágrimas en los ojos, miró a su madre. «¿Es cierto lo que dice? ¿Toda mi vida ha sido una mentira?». Pero antes de que la madre pudiera responder, el ruido de un disparo rompió en silencio. El sonido resonó con tal ferocidad que Chica sintió un escalofrío recorrer su espalda. Valentina cayó al suelo con un grito, y Rafael se lanzó hacia ella, pero una sombra se movió más rápido. En un instante, Chica vio a Jorge levantarse, una pistola en la mano y una mirada de locura en su rostro. «Esto es lo que ocurre cuando se juegan con secretos familiares», gritó, su voz temblando de furia. La multitud se dispersó, gritando, tratando de encontrar refugio. Rafael abrazó a Valentina, que yacía en el suelo, su vida escurriéndose, y la escena se convirtió en un laberinto de caos y desesperación. El rostro de la madre de Valentina se transformó en horror absoluto. «¡Jorge!», gritó, pero él solo sonrió, como un ladrón que acaba de encontrar su tesoro. «No solo liberé a la verdad, también liberaré a la familia de toda esta farsa». Chica sintió que el aire le faltaba. En un momento, todo lo que creía sobre Valentina, sobre Rafael, estaba desmoronándose. La vida de Valentina, la relación que empezaba entre ella y Rafael, no solo estaba en juego, ahora estaba envuelta en un conflicto letal. «Madre», gritó Valentina con un hilo de voz, mirándose la herida antes de caer en un abismo de inconsciencia. Rafael la sostenía. Su desesperación era evidente. Chica se dio cuenta de que todo lo que estaban viviendo, cada secreto, cada lazo inventado, era solo el comienzo de algo más profundo y más oscuro. La abuela, que había permanecido al fondo, se dio cuenta del horror y comenzó a caminar entre la multitud aturdida. «¡Silencio! ¡Necesito hablar!», clamó. Pero el pánico era abrumador. Chica miró a Rafael, quien la miraba con ojos desorbitados, como si buscara respuestas en su desesperación. Quebrándose bajo la presión, gritó: «Tenemos que hacer algo. No podemos dejar que esto termine así». Pero en un giro inesperado, la madre de Valentina pronunció palabras que helaron a todos en la sala. Valentina no es solo una víctima. Ella también guarda un secreto, uno que podría cambiarlo todo. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Chica sintió que su corazón latía desbocado. ¿Qué podía ser tan devastador que cambiaría el rumbo de todos? La verdad, que tanto habían querido esconder, ahora estaba al borde de estallar. Y sin razón, la noche amenazaba con llevarse a todos consigo. Cada mirada aumentaba la tensión. Nadie podía prever lo que vendría, y lo único claro era que nada volvería a ser igual. La atmósfera seguía cargada de tensión, y las palabras de la madre de Valentina resonaban como un eco en la mente de Chica. No podía quitarse de la cabeza lo que acababa de escuchar. El misterio de la vida de Valentina se estaba deshilachando frente a sus ojos. «¿Qué es lo que estás diciendo, mamá?», gritó Valentina. Su voz se mecía entre el ruego y la furia. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la multitud, paralizada, observaba el caos emocional que se desataba ante ellos. Chica sintió que su propio corazón se detenía en el pecho. La revelación era devastadora. La madre de Valentina atravesó la sala. Su mirada fija, su presencia imponía. «Ha llegado el momento de liberar a nuestra familia de las cadenas del pasado», declaró, y el silencio se adueñó del salón. Los murmullos comenzaron a crecer, con la confusión extendiéndose como un manto. Rafael dio un paso adelante, su voz temblorosa pero decidida.
Pero ¿qué significa esto para nosotros? Todo lo que creía, todo lo que pensaba que era verdad, ¿es solo una mentira? Cada palabra salía entre jadeos, mientras un nudo se formaba en su garganta. La tensión se incrementaba. Todos estaban al borde de la incredulidad. Y entonces, un estruendo ensordecedor interrumpió el clamor colectivo. La puerta principal se volvió a abrir con un golpe, y un grupo de hombres vestidos de traje irrumpió. Eran rostros conocidos entre los asistentes, y Chica sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¡Nadie se mueva!», uno de ellos gritó. Su voz cortaba el aire como una cuchilla. Las miradas se dispararon hacia ellos, llenas de sorpresa y miedo. El líder del grupo, un hombre de mirada fría y sonrisa cruel, se acercó al centro del salón. «Vine a solucionar un problema familiar», dijo, y su voz tenía un tono ominoso que le pareció a Chica inquietante. Quiso retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo. «¿Qué haces aquí, Jorge?», preguntó la madre de Valentina. Sus ojos brillaban con furia. «Este no es tu lugar». La multitud murmuró. El nombre sonaba peligrosamente familiar, como un fantasma en medio de la celebración. «¿Y qué hay de mi lugar? Valentina no puede seguir con esta farsa ni tú». Con un gesto de su mano, los hombres a su lado comenzaron a avanzar, creando un ambiente pesado, como si una tormenta se avecinara. «Es hora de que la verdad salga a la luz», insistió Jorge, cuidando cada palabra, como si cada sílaba pesara más que el oro. Chica sintió que el aire se volvía irrespirable, y todo se transformó en un caos de emociones. De repente, Valentina lanzó un grito desgarrador. «¡No! ¡No puedes hacer esto!». Su mirada era una mezcla de rabia y terror. Valentina se lanzó sobre su madre. «¿Quién es ese hombre? Dime la verdad». La tensión era palpable, y Chica sintió que el mundo giraba a su alrededor. En ese instante crítico, Valentina, con lágrimas en los ojos, miró a su madre. «¿Es cierto lo que dice? ¿Toda mi vida ha sido una mentira?». Pero antes de que la madre pudiera responder, el ruido de un disparo rompió el silencio. El sonido resonó con tal ferocidad que Chica sintió un escalofrío recorrer su espalda. Valentina cayó al suelo con un grito, y Rafael se lanzó hacia ella. Pero una sombra se movió más rápido. En un instante, Chica vio a Jorge levantarse, una pistola en la mano y una mirada de locura en su rostro. «Esto es lo que ocurre cuando se juegan con secretos familiares», gritó, su voz temblando de furia. La multitud se dispersó, gritando, tratando de encontrar refugio. Rafael abrazó a Valentina, que yacía en el suelo, su vida escurriéndose, y la escena se convirtió en un laberinto de caos y desesperación. El rostro de la madre de Valentina se transformó en horror absoluto. «¡Jorge!», gritó, pero él solo sonrió, como un ladrón que acaba de encontrar su tesoro. «No solo liberé a la verdad, también liberaré a la familia de toda esta farsa». Chica sintió que el aire le faltaba. En un momento, todo lo que creía sobre Valentina, sobre Rafael, estaba desmoronándose. La vida de Valentina, la relación que empezaba entre ella y Rafael, no solo estaba en juego, ahora estaba envuelta en un conflicto letal. «Madre», gritó Valentina con un hilo de voz, mirándose la herida antes de caer de nuevo en un abismo de inconsciencia. Rafael la sostenía, su desesperación era evidente. Chica se dio cuenta de que todo lo que estaban viviendo, cada secreto, cada lazo inventado, era solo el comienzo de algo más profundo y más oscuro. Pero justo cuando él caos amenazaba, «No eres quien dices ser». La revelación pesó sobre el ambiente como un rayo. Toda la sala pareció contener la respiración. Chica sintió una punzada en el pecho. ¿Qué más ocultaba esa familia? Las piezas del rompecabezas se movían, pero no había forma de predecir el cuadro final.
Todo lo que pensaban saber estaba a punto de desmoronarse. «No, esto no puede estar pasando», gritó Jorge, pero la abuela no flaqueó. La tensión electrificó la sala, sumiendo a todos en un estado de ansiedad aguda. La traición siempre regresa a quien la siembra. Tienes mucho que perder si sigues adelante. Y en ese instante, Jorge reaccionó como un animal acorralado. Con un movimiento rápido, sacó un segundo revólver. «Cállate, no necesito más cuentos ni revelaciones. Esto se termina aquí». Chica sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El caos se apoderó de la villa una vez más. ¿Qué más podía pasar en esta noche de locura? Todo se desdibujaba, las verdades y las mentiras se entrelazaban en un baile frenético, dejando el futuro de todos en un hilo. La noche estaba lejos de acabar, y lo que vendría después, nadie podía preverlo. La atmósfera seguía cargada de tensión, y las palabras de la madre de Valentina resonaban como un eco en la mente de Chica. No podía quitarse de la cabeza lo que acababa de escuchar. El misterio de la vida de Valentina se estaba deshilachando frente a sus ojos. «¿Qué es lo que estás diciendo, mamá?», gritó Valentina. Su voz se mecía entre el ruego y la furia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras la multitud, paralizada, observaba el caos emocional que se desataba ante ellos. Chica sintió que su propio corazón se detenía en el pecho. La revelación era devastadora. La madre de Valentina atravesó la sala. Su mirada fija, su presencia imponía. «Ha llegado el momento de liberar a nuestra familia de las cadenas del pasado», declaró, y el silencio se adueñó del salón. Los murmullos comenzaron a crecer, con la confusión extendiéndose como un manto. Rafael dio un paso adelante, su voz temblorosa pero decidida. «¿Pero qué significa esto para nosotros? Todo lo que creía, todo lo que pensaba que era verdad, es solo una mentira». Cada palabra salía entre jadeos, mientras un nudo se formaba en su garganta. La tensión se incrementaba. Todos estaban al borde de la incredulidad. Y entonces, un estruendo ensordecedor interrumpió el clamor colectivo. La puerta principal se volvió a abrir con un golpe, y un grupo de hombres vestidos de traje irrumpió. Eran rostros conocidos entre los asistentes, y Chica sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Nadie se mueva», uno de ellos gritó. Su voz cortaba el aire como una cuchilla. Las miradas se dispararon hacia ellos, llenas de sorpresa y miedo. El líder del grupo, un hombre de mirada fría y sonrisa cruel, se acercó al centro del salón. «Vine a solucionar un problema familiar», dijo, y su voz tenía un tono ominoso que le pareció a Chica inquietante. Quiso retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo. «¿Qué haces aquí, Jorge?», preguntó la madre de Valentina. Sus ojos brillaban con furia. «Este no es tu lugar». La multitud murmuró. El nombre sonaba peligrosamente familiar, como un fantasma en medio de la celebración. «¿Y qué hay de mi lugar? Valentina no puede seguir con esta farsa, ni tú». Con un gesto de su mano, los hombres a su lado comenzaron a avanzar, creando un ambiente pesado, como si una tormenta se avecinara. «Es hora de que la verdad salga a la luz», insistió Jorge, cuidando cada palabra, como si cada sílaba pesara más que el oro. Chica sintió que el aire se volvía irrespirable, y todo se transformó en un caos de emociones. De repente, Valentina lanzó un grito desgarrador. «No, no puedes hacer esto». Su mirada era una mezcla de rabia y terror. Valentina se lanzó sobre su madre. «¿Quién es ese hombre? Dime la verdad». La tensión era palpable, y Chica sintió que el mundo giraba a su alrededor. En ese instante crítico, Valentina, con lágrimas en los ojos, miró a su madre. «¿Es cierto lo que dice? ¿Toda mi vida ha sido una mentira?». Pero antes de que la madre pudiera responder, el ruido de un disparo rompió el silencio. El sonido resonó con tal ferocidad que Chica sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Valentina cayó al suelo con un grito, y Rafael se lanzó hacia ella, pero una sombra se movió más rápido. En un instante, Chica vio a Jorge levantarse, una pistola en la mano y una mirada de locura en su rostro. «Esto es lo que ocurre cuando se juegan con secretos familiares», gritó, su voz temblando de furia. La multitud se dispersó, gritando, tratando de encontrar refugio. Rafael abrazó a Valentina, que yacía en el suelo, su vida escurriéndose, y la escena se convirtió en un laberinto de caos y desesperación. El rostro de la madre de Valentina se transformó en horror absoluto. «¡Jorge!», gritó, pero él solo sonrió, como un ladrón que acaba de encontrar su tesoro. «No solo liberé a la verdad, también liberaré a la familia de toda esta farsa». Chica sintió que el aire le faltaba. En un momento, todo lo que creía sobre Valentina, sobre Rafael, estaba desmoronándose. La vida de Valentina, la relación que empezaba entre ella y Rafael, no solo estaba en juego, ahora estaba envuelta en un conflicto letal. «¡Madre!», gritó Valentina con un hilo de voz, mirándose la herida antes de caer en un abismo de inconsciencia. Rafael la sostenía. Su desesperación era evidente. Chica se dio cuenta de que todo lo que estaban viviendo, cada secreto, cada lazo inventado, era solo el comienzo de algo más profundo y más oscuro. Pero justo cuando el caos amenazaba con tragarse a todos, una figura más rompió el umbral de la puerta. Era la abuela, quien había permanecido al fondo observando. Con su aire de autoridad, caminó hacia el centro, ignorando el desespero. «¡Silencio! Necesito hablar», clamó, su voz resonando como un trueno. Al instante la multitud bajó el volumen. La curiosidad reemplazó el miedo. Valentina no es solo una víctima. Ella también guarda un secreto, uno que podría cambiarlo todo. Las palabras salieron de los labios de la abuela como un veneno, y los ojos de todos se abrieron de par en par, llenos de incredulidad. «¿Qué dices?», exclamó Rafael, su voz temblorosa. Valentina yacía aún sin respuesta, y su historia estaba a punto de cambiar radicalmente. ¿Qué es lo que oculta? De repente, la abuela se volvió hacia Jorge. «Y tú, Jorge», dijo, la furia en sus ojos, «la historia va más allá de lo que imaginas. La verdad sobre tu traición, no eres quien dices ser». La revelación pesó sobre el ambiente como un rayo. Toda la sala pareció contener la respiración. Chica sintió una punzada en el pecho. ¿Qué más ocultaba esa familia? Las piezas del rompecabezas se movían, pero no había forma de predecir el cuadro final. Todo lo que pensaban saber estaba a punto de desmoronarse. «No, esto no puede estar pasando», gritó Jorge, pero la abuela no flaqueó. La tensión electrificó la sala, sumiendo a todos en un estado de ansiedad aguda. La traición siempre regresa a quien la siembra. Tienes mucho que perder si sigues adelante. Y en ese instante, Jorge reaccionó como un animal acorralado. Con un movimiento rápido, sacó un segundo revólver. «Cállate. No necesito más cuentos ni revelaciones. Esto se termina aquí». Chica sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El caos se apoderó de la villa una vez más. ¿Qué más podía pasar en esta noche de locura? Todo se desdibujaba. Las verdades y las mentiras se entrelazaban en un baile frenético, dejando el futuro de todos en un hilo. La noche estaba lejos de acabar, y lo que vendría después, nadie podía preverlo. Jorge apretó el gatillo, y un estruendo resonó en el aire. El tiempo parecía detenerse. Con el certero sonido de un disparo, la realidad se fragmentó. «¿Qué he hecho?», murmuró, su rostro lleno de pánico y arrepentimiento. La lucha interna se reflejaba en sus ojos, mientras la verdad caía sobre ellos como un manto pesadísimo. La abuela, con esfuerzo, miró a su hija y luego a Jorge. «La familia no necesita más secretos.
El amor puede ser un refugio, pero también una cadena si no se enfrenta a la verdad. Sus palabras resonaron en la sala, y un aire de esperanza empezó a surgir entre las sombras. Mientras la policía llegaba, Chica sintió que el desenlace de esta noche caótica estaba en proceso. Rafael se mostró más fuerte que nunca. «Valentina, vamos a sanar, juntos», dijo él, y los ojos de Valentina reflejaron un destello de esperanza. La vida podría renacer, pero el camino iba a ser difícil. Chica observó desde un rincón, comprendiendo que el amor, a pesar de todos los obstáculos, seguía siendo una fuerza poderosa. No sabían qué camino tomarían, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. La policía llegó y la sala se convulsionó en gritos de orden. Chica supo que era el momento de marcharse. La historia de esta noche se enmarcaría en sus memorias, un eco que nunca olvidaría. Y antes de salir, lanzó una mirada hacia Rafael y Valentina, esperanzados en su nueva realidad. Las luces destellaban sobre ellos, como una última despedida, y aquí es donde tú, querido lector, tienes poder para ser parte de todo esto. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Esmaga ese botón de me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ningún segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Contamos contigo, y solo los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de apoyar el canal de estas maneras. Vamos juntos hacia lo próximo.